también sabemos que hay muchos colegas que están conectados desde regiones, incluso vamos a tener a una participante, Karina León, que está conectada, si no me equivoco, desde el municipio de Arica. Bueno, el propósito de este seminario es realizar la presentación de un estudio que hemos titulado Inserción laboral de trabajadores migrantes rurales en Chile. Este es un esfuerzo conjunto de 3 agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile, FAO, OIM y la OIT. Es un esfuerzo conjunto que comenzamos el año pasado y busca tratar de converger en 3 dimensiones muy importantes y relevantes en el ámbito laboral, en el ámbito de las migraciones y en el ámbito rural. La idea es tener una breve presentación del informe, tener luego un panel de discusión, de diálogo con los actores relevantes de estas dimensiones, estas problemáticas, estos desafíos que tiene, y luego posicionar este estudio como un punto de partida, como una continuación de muchas de las políticas y seguramente un punto de partida también para unas nuevas reflexiones políticas. Yo voy a cumplir, mi nombre es Fabio Bertranú, soy director de la oficina de la OIT en Chile. Quiero agradecer a todo el equipo que ha estado trabajando en la organización de este webinar. Sabemos que estas tecnologías a veces nos juegan una mala pasada con las conexiones, así que les voy a pedir tolerancia si se sigue a interrumpir alguna de las conexiones, pero estamos todos haciendo un gran esfuerzo para poder seguir avanzando en la agenda de políticas públicas, en la agenda que hace Naciones Unidas con sus constituyentes nacionales, sus contrapartes gubernamentales y los actores del mundo del trabajo. Entonces, con esto me gustaría dar por iniciado el seminario e invitar para las palabras de bienvenida a mi colega Yves Crowley, representante de la FAO en Chile, también directora adjunta de la FAO para América Latina y el Caribe. Entonces, Yves, por favor. Gracias, Fabio. Buenos días. Quisiera saludar a todos y todas los presentes en esta actividad que tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad los resultados de este estudio sobre la inserción laboral de los trabajadores migrantes en el sector rural en Chile. Es muy gratificante para las agencias del Sistema de Naciones Unidas que participemos en este proceso, poder hacer énfasis en la necesidad de relevar el tema de la migración en Chile, sobre todo en el vinculado a la migración rural, la situación laboral y humana en la que se encuentra ese sector. El estudio surge de una iniciativa conjunta de la FAO, de la Organización Internacional de Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones, junto con la Dirección de Trabajo, la Sociedad Nacional de Agricultura y el Departamento de Extranjería y Migración. Y se lo desarrolló durante el tercer trimestre de 2019 e inicio de 2020, un periodo bien particular en la historia de este país, marcado por los efectos del estallido social y el comienzo de la crisis sanitaria por COVID-19, que aún nos mantiene ocupados. Nunca antes en la historia de Chile había existido un flujo de población migrante tan significativo como el que se ha producido durante los últimos años, que incluso se ha extendido a países con los que Chile no comparte fronteras. Los registros del Instituto Nacional de Estadísticas y del Departamento de Extranjería y Migración dan cuenta de un aumento del más de 40% en diciembre de 2018 respecto a la población migrante registrada en 2017 y de un incremento de más de 19% en 2019 en relación al año 2018. Pero no podemos hablar solo de cifras. Detrás de estos números hay hombres y mujeres, niñas y niños, familias completas que se ven forzados a dejar sus tierras y sus culturas para tratar de conseguir una mejor vida para ellos y sus seres queridos. Durante los últimos años hemos sido testigos del cambio en la distribución geográfica de la migración y
históricamente concentrado en regiones del extremo norte del país y en la región metropolitana, ya que en las nuevas migrantes tienden a concentrarse en regiones del centro y centro-sur, Maule, O'Higgins, Ñuble, entre otros, donde el empleo rural y las actividades silvoagropecuarias tienen mayor importancia. El empleo migrante en las actividades silvoagropecuarias representaba un 2,2% en 2019, mientras que el empleo de los trabajadores locales era de un 3,5%. En los primeros se concentran estos inmigrantes, el empleo migrante concentraba principalmente en 4 regiones en 2017. Arica, Parinacota con casi 42%, Tarapacá con casi 26%, Metropolitano con casi 12% y La Araucanía con un poquito más de 8%. Y se evidencia un desplazamiento hacia las regiones de las zonas centro y centro-sur. El mercado de trabajo relacionado con las actividades agrícolas y rurales en general funciona en el país en un contexto de escasez de mano de obra, una situación que ha persistido por muchos años y que se genera por una preferencia en las actividades no agrícolas por parte de la fuerza de trabajo joven. La mayor informalidad del empleo que caracteriza el empleo rural, remuneraciones más bajos comparado con el promedio de la economía, la mayor nivel educacional que alcanza las nuevas generaciones de trabajadores, todo esto hace muy poco atractivo para los jóvenes el sector productivo. Pero esta situación ha comenzado a ser compensado por una nueva oferta de trabajadores migrantes, especialmente de aquellos que cuentan con experiencia laboral en este tipo de actividades en sus países de origen, como es el caso de los haitianos. Una fuente importante de riesgo de inserción laboral precaria lo constituye el desconocimiento del idioma, lo que impide acceder a la información, deberes y derechos que les permiten disponer del apoyo de instituciones especializadas. Lo anterior sirve para apoyar la noción de que no existe evidencia de un efecto de sustitución del trabajo de los nacionales por los migrantes. Más bien, lo que prevalece es que el trabajo migrante está desarrollando tareas que los no migrantes no están disponibles para realizarse. La inserción de los migrantes en el mercado de trabajo agrícola representa riesgos de precariedad que amenaza con desaprovechar los positivos efectos de disponer de una fuerza de trabajo relativamente más calificada de lo local. Esta precariedad aparece asociado a que reciben menores remuneraciones que los trabajadores nacionales y muchas veces con mayor riesgo de informalidad y subempleo. La evidencia analizada muestra que el efecto de la alta migración en localidades rurales ha podido ser abordado con mayor efectividad cuando es posible actuar mediante la coordinación de los distintos servicios públicos locales que están directamente relacionados. Acá también juegan un rol importante las propias organizaciones de los migrantes, en particular las iglesias, que han servido para compartir información sobre oportunidades de empleo, entregan orientaciones sobre la situación migratoria, sus deberes y derechos, y ahora último, también en los temas relacionados con el COVID-19. El efecto de las normas migratorias y los procedimientos adoptados para su cumplimiento, así como las regulaciones laborales, tiene un resultado directo en la calidad de la inserción laboral de los trabajadores migrantes. Por ello, se vuelve indispensable, junto con disponer de una política migratoria, reforzar las capacidades institucionales existentes, dotando de una adecuada jerarquía y financiamiento del actual Departamento de Extranjería y Migración. Se deben también perfeccionar los procedimientos administrativos con el objetivo de evitar
la existencia de un suerte de limbo regulatorio al que se ven enfrentados los trabajadores migrantes y con ello reducir el riesgo de inserción laboral precario. Del mismo modo, es necesario perfeccionar el complejo y costoso proceso de validación de títulos y competencias. Es muy importante también disponer de servicios de inspección y de fiscalización adecuados para las zonas rurales, con el fin de evitar situaciones de abuso y desprotección de los trabajadores migrantes. Es fundamental la divulgación de información clara sobre diversos aspectos legales y regulatorios que facilitan la integración de los migrantes al mercado laboral y contribuyen a reducir la probabilidad de una inserción precaria en el mercado de trabajo. Tenemos que recordar que en los sectores rurales la presencia de sindicatos y trabajadores agrícolas, de trabajadores agrícolas es significativamente menor, de modo que la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones laborales queda entregada a la capacidad institucional de los servicios de inspección y fiscalización, los cuales suelen presentar debilidades institucionales y restricciones de personal. El aporte de esta investigación realizado por FAO, OIT y OIM es el análisis de la inserción laboral de los trabajadores migrantes en las actividades agrícolas en zonas rurales, donde se pueden identificar las principales causas y factores impulsores del empleo informal. Con este conocimiento adquirido, se puede trabajar sobre la base de información que permite potenciar la integración de este sector a la masa productiva del país. Es innegable que estamos frente a una fuerza de trabajo que dispone de un gran potencial, que puede dinamizar el mercado de trabajo nacional justo en momentos en que nos encontramos en un contexto de envejecimiento de la población y de una disminución de la participación laboral permanente en el sector agrícola. No puedo dejar de mencionar la incertidumbre y el desafío que se nos presenta ante el nuevo escenario que estamos viviendo. Una pandemia con los alcances de COVID-19 es un factor a considerar en los resultados y propuestas de este estudio. Comprender el aporte de esta investigación permitirá ajustar los procedimientos y acelerar las decisiones para poder brindar mayor seguridad a toda la población migrante rural y no rural que trabaja y apuesta por un empleo decente y digno en Chile. Muchas gracias y muy buenos días. Bien, muchas gracias por estas palabras introductorias e ir anticipando estos grandes desafíos y dilemas que tienen las complejidades del trabajo migrante en el ámbito rural. Sin más, a mí me gustaría ahora invitar a los colegas del equipo, si se quiere, tripartito de las tres agencias de Naciones Unidas, cumpliendo con ese mandato que nos han dado y ese pedido que nos dio la Comunidad de Naciones a Naciones Unidas para trabajar conjuntamente en el marco de la Agenda 2030. Me gustaría darle al equipo de trabajo, a Carlos Baeza de OIM, a Andrés Saramago de FAO y a Jacobo Velasco, el difícil desafío de en 10 minutos contarnos algunas particularidades del estudio y para motivar el panel de diálogo que tendremos posteriormente. Entonces, Carlos, adelante, luego Andrés y luego Jacobo. Adelante, por favor. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas, Fabio. ¿Se ve bien la pantalla, Fabio? ¿Se ve la presentación? Eso quería confirmar. Se ve perfecto, adelante. Perfecto. Tenemos poquito tiempo. Bueno, saludo a todos y a todas. Por parte de OIM, Carlos Baeza, quien les habla, vamos a tener una pequeña, dos láminas donde vamos de alguna manera, a contextualizar algunos elementos de la migración en Chile, muy elemental, muy básico para saber dentro de dónde se enmarca este contexto, y sobre eso después vendrán mis colegas Andrés y Juan, respectivamente en estos 10 minutos. Tu micrófono, Carlos, se desactivó. Ahora sí, ahora se escucha bien, ¿no?
Perfecto. Te escuchamos. Vamos a avanzar, pero no me avanza el PPT. Estas cosas que pasan en la tecnología suelen ocurrir. Así que voy a pedir ayuda si no me está avanzando las láminas. Vamos a ver cómo si me pueden ayudar ahí, porque no me deja avanzar en las láminas, entonces no puedo presentar. Vamos a ver. Voy a tratar de... Bueno, voy a compartir son las de cosas, nuevo. son las cosas que pasan, puedes volver a ponerla o si no nos cuentas directamente. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ahí sí, ahí empezó a presentarse. Bien, ahora sí podemos partir bien. Algunas cosas muy generales de contexto de la migración, y pido disculpas por este pequeño impasse tecnológico. La migración en Chile a diciembre de 2019, que son las grandes cifras que tenemos cerca de 1.492.000 migrantes en Chile. Esta es la última cifra en la cual el Departamento de Extranjería y el INE, Instituto Nacional de Estadística, cierran en cuanto a la cantidad de migrantes que tenemos, lo que representa un 7,8% de la población nacional. Eso es lo que teníamos al 2019 y obviamente este año con diferentes factores, obviamente este número ha ido cambiando y teniendo diversos matices, pero obviamente con el número que nos queda muy más cercano a la realidad es este 1.492.000. Las principales nacionalidades son la venezolana, que representa un 30%, la peruana con un 15% y en tercer lugar la haitiana con un 12%. La región metropolitana concentra la mayoría de la población extranjera residente en el país y muy bien en el tema rural y agrícola, el tema se distribuye de diferente manera. En términos generales, la población migrante se concentra en la región metropolitana, que obviamente también tiene zonas con alto trabajo también rural, sobre todo en la zona más sur de la región metropolitana. Residente en el país que concentra cerca del 60% de la población. O sea, lo que la migración y lo que siempre se dice en Chile replica el mismo modelo de concentración que replica el resto de la sociedad. Se concentra en la región metropolitana. Nuestra fuerte centralización se ve que es parte. La región de Valparaíso concentra el 6,8% de la población extranjera, superando levemente a Antofagasta, que tenía siempre el segundo lugar con un 6,7%, como la segunda región con mayor cantidad de extranjeros. Un tema importante que me gusta siempre enmarcar, porque siempre está en la discusión en cuanto a los gastos que ejecuta el Estado con la población migrante, según el informe de la DIPRES 2019, cerca de 243.000 millones de pesos se gastaba en el tema en diferentes ítems, salud, educación, en el tema de población migrante, pero el aporte de los migrantes por solo concepto de impuestos declarados y multas llegaría a un monto de 397.000 millones de pesos aproximadamente, es decir, lo que supera 154.000 millones los gastos, es decir, cuando uno toma la suma global, sobre todo en discusiones macroeconómicas, uno podría decir que los migrantes terminan siendo un aporte también en ese sentido a Chile en el contexto de al contexto de la macroeconomía. De nuevo se pegó la presentación, pero básicamente lo que viene está relacionado con que el estudio está enmarcado con lo que ya dijo al principio, la introducción de la presentación, en la cual tenemos obviamente el marco donde se dio el estudio en un momento de alta convulsión política y social y al mismo tiempo después vino la pandemia, entonces todo este escenario hace que el estudio tenga una particularidad muy especial, se genera un escenario muy, muy especial. Los datos básicamente analizados en este estudio tienen que ver con el censo 2017, las encuestas de empleo del INE, los registros administrativos de la Dirección del Trabajo y las entrevistas aplicadas a informantes calificados y trabajadores migrantes. Ese es el globo donde se marca la investigación. Y lo importante también destacar que se contó con el acompañamiento de varias instituciones del sector público, así como organizaciones empresariales y sindicales vinculadas con el sector agrícola. Es decir, un estudio que se hizo en comunión con muchos actores y creo que es un factor sumamente relevante. Hasta aquí llego yo con estas dos láminas. Ahora dejo a Andrés Saramago de FAO para que pueda seguir con los resultados del estudio. Andrés. Muchas gracias, Carlos. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a intentar acá una presentación no corta, telegráfica, en cerca de 5 minutos,
donde voy básicamente a ahondar en algunas cuestiones que ya refirió la señora Eve Crowley, que son 5 grandes resultados que arroja el estudio. El estudio tenía como objetivo analizar, como ya fue dicho, la inserción laboral de trabajadores inmigrantes en actividades agrícolas, identificando principales causas y factores impulsores del empleo informal. Se analizó la evolución, magnitud de la población migrante, localización geográfica, por regiones y comunas. Se estudiaron características principales de los trabajadores migrantes, se compararon con los trabajadores nacionales y se incluyó la identificación y estimación de las brechas, ¿no?, asociadas con su inserción laboral en el mercado de trabajo agrícola. Ustedes en el estudio, no voy a ahondar, no los voy a marear con todos los datos, pero pueden identificar sectores y subsectores donde están insertos, por sexo, edad, educación, el acceso de los migrantes a protección social. Analizamos normas y políticas, convenciones internacionales, identificamos tasas de ocupación, desempleo, empleo formal, informal, subempleo. O sea, hay toda una serie de información en el estudio que me parece que será, tal como ya fue referido, de suma importancia y que contribuirá a esta discusión de políticas públicas. El primer resultado, y un poco la estructura que ya comentó Yves, es esto. En el contexto de escasez relativa de mano de obra, hemos visto que los trabajadores, la falta de trabajadores nacionales ha sido compensada por la incorporación de trabajadores migrantes, haitianos, peruanos y bolivianos y venezolanos, con distintas características, como ya fue referido, con distintas posibilidades, capacidad de inserción, pero que efectivamente tienen llegado. Esto es importante por lo que ya fue referido, no hay un reemplazo de los nacionales, o sea, y esto es un mensaje importante porque muchas veces se dice, vienen a robar el trabajo. No, o sea, los migrantes son necesarios en este sector de actividad. Para tener una idea, en el análisis que hicimos por región, por ejemplo, y comunas donde el trabajo agrícola y la actividad agro-silvopecuaria es muy importante. Por ejemplo, en Atacama, en Tierra Amarilla, cerca de 31% del empleo agrícola es hecho por migrantes, o sea, una proporción mucho mayor lo que normalmente es la contribución de ellos al empleo a nivel nacional. En la región metropolitana y Melipilla, por ejemplo, también 31%. En San Felipe, Valparaíso, cerca de 29%. O sea, ¿cómo queda? Y esto a pesar de lo que decíamos, de la participación y tasa de la ocupación en la economía de la actividad agrícola ha venido decreciendo. Sin embargo, sigue siendo un sector de actividad muy importante además para la exportación en Chile y todo. Un segundo elemento, un segundo resultado y una idea fuerte que nos parece importante señalar es que a pesar de ser innecesarios, la inserción laboral de los trabajadores migrantes, se puede pasar, Carlos, por favor, agrícola es en general precaria. Tienen menores remuneraciones y mayores que los nacionales y mayores riesgos de informalidad y subempleo. Para tener una idea, las remuneraciones son cerca de 22% más bajas que los nacionales. Tienen también casi 2 veces la probabilidad de ser informal en relación a los nacionales. Y además está todo el tema de subempleo. Cerca de 1.15 en el subempleo por horas y también el subempleo por competencias. Ya sabemos, y eso arroja el estudio y otros estudios previos, que en general el nivel de educación de los migrantes es incluso superior a lo de los nacionales en las mismas actividades. Ahora, es importante decir que a pesar de la informalidad ser mayor entre los inmigrantes, o sea, en relación a los nacionales, ha disminuido ligeramente entre 2016 y 2018. Sobre el tema de la informalidad, me parece que un tema fundamental que aparece en el estudio es el rol importante que juegan los llamados enganchadores o subcontratistas, ¿no? No la empresa que realmente los emplea, pero quien es encargado de contratarlos. Y en ese caso se verifican muchas situaciones de violación de derechos y de inserción en empleos informales. Esto aparece principalmente con los trabajos estacionales y más con algunas nacionalidades. Por ejemplo, con la nacionalidad haitiana, muchas veces por las barreras lingüísticas que nos dificulta de alguna forma tener acceso a información sobre sus derechos y deberes también, ¿no? Sobre este tema de la precariedad, de la informalidad, sabemos que además hay cosas que contribuyen a eso. Y uno de los otros elementos es que el tema de la regulación, sea migratoria, sea también laborales, influyen directamente en la calidad de inserción laboral de los migrantes.
Primero que todo, una idea base. Una situación migratoria regular es indispensable para evitar la informalidad del empleo. Si no tiene regularizada su situación migratoria, no pueden reclamar sus derechos, no tienen ningún acceso a protección social, están completamente desprotegidos. Y con esto va vinculado lo que ya mencionó Yves, ¿no? Este limbo que a veces aparece en todo el sistema de otorgamiento de visas. Un ejemplo, por ejemplo, una visa sujeta a contrato que se pide, después se da un permiso de trabajo, puede demorar meses. Durante ese tiempo no tienen un JUT, es imposible ser contratados de forma formal. Esto para dar apenas un ejemplo, pero también en las normas laborales puede influenciar positivo o negativamente. Una de las normas que ha sido muy hablada, incluso salió en muchas de las entrevistas que hicimos en el estudio, tiene que ver con la limitación de contratación de trabajadores inmigrantes en empresas con más de 25 trabajadores. Solo un 15% puede ser contratado con trabajadores extranjeros. Esto ha sido señalado y ha aparecido muchas veces en la prensa de los propios empresarios del sector diciendo que era necesario poder flexibilizar esto para poder contratar más. Pero también hay otras normas que pueden influenciar positivamente. Antes hablé de la cuestión de los enganchadores o de las empresas subcontratistas. Bueno, hay una norma de responsabilidad solidaria entre la empresa mandante y la empresa contratista en el cumplimiento de obligaciones de los derechos laborales. Y esta es, por ejemplo, señalado una buena práctica, una buena norma que puede combatir de alguna forma la informalidad. Un cuarto resultado, como les dije, André, un minuto, por favor. Estoy terminando. Un cuarto resultado tiene que ver, también ya fue señalado, con el tema de la fiscalización de las condiciones de trabajo. La presencia de sindicatos en zonas rurales es menor que en otras zonas, entonces, de alguna forma, la fiscalización de las condiciones pertenece casi exclusivamente al Estado. Hay que encontrar esquemas también de qué manera se puede fiscalizar esas mismas condiciones. Y un quinto resultado, que lo dejé para final, para decir de que hay cosas también positivas o que pueden ser positivas, ¿no? Que es esta importancia de la acción coordinada de los servicios públicos, tanto a nivel nacional, pero principalmente local, que permita una gestión de esta migración y la integración, no solo en el mercado laboral, pero una integración plena en la sociedad. Sabemos que con la creciente migración hubo un impacto en el funcionamiento de servicios públicos. Sabemos que están muchos colapsados. El ejemplo de las visas es un ejemplo. Y están muchas veces también en general desarticulados, lo que impide dar una buena respuesta. Las oficinas de migración, inspecciones de trabajo, servicios de salud, servicios municipales de empleo están efectivamente muy sobrecargados por esto. No en tanto, sí identificamos, y esto me parece que es la nota positiva, buenas prácticas de coordinación interinstitucional en algunas zonas locales que nos parece que pueden ser tomadas de ejemplo. Una es la Mesa de Trabajo Migrante en Melipilla y otra es la Oficina Comunal de Migración de San Felipe, donde se agregan y que son entes coordinadores de distintas instituciones que pueden efectivamente contribuir a mejorar la inserción y la integración plena de los migrantes y el respeto por sus derechos. Muchas gracias. Puedo pasar a Juan Jacobo. Sí, muchísimas gracias. Voy a exponer de manera bastante sintética las recomendaciones que se desprenden de este estudio. La primera es promover la coordinación interinstitucional, como se había discutido anteriormente, porque se observa que es especialmente importante una orientación permanente al trabajador migrante en el uso de servicios públicos, ¿no? Más la entrega de información y asesoría para reunir antecedentes que han probado ser altamente eficaces para apoyar la inserción productiva y protegida de los trabajadores migrantes. Otra recomendación muy importante es la de fortalecer la institucionalidad para garantizar un servicio oportuno de regularización de la situación de los migrantes. Adicionalmente, se recomienda disponer de servicios de inspección y de fiscalización adecuados para zonas rurales, por ejemplo, a través de programas especiales de fiscalización en el sector, las iniciativas conjuntas con servicios relacionados y la promoción de políticas de información activas sobre los derechos y deberes de los trabajadores inmigrantes y sus empleadores. Adicionalmente, se recomienda también desarrollar protocolos que aseguren la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores y trabajadoras en el sector, tanto nacionales y migrantes, lo que ha quedado en evidencia con la pandemia, pero que debe ser además reforzada más allá de la misma. También se recomienda el reforzamiento de la institucionalidad laboral, que garantice el cumplimiento tanto de las normas laborales como del acceso de los trabajadores del sector a los beneficios de las políticas sociolaborales, como el seguro de cesantía.
Y finalmente, se pone fundamental énfasis en recomendar fomentar el rol activo de los actores del sector, tanto las municipalidades, como ha sido discutido anteriormente, como las representaciones de empleadores y trabajadores juegan un rol fundamental para facilitar la inserción de los trabajadores migrantes desde la formalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, Andrés, Jacobo. Lamento haberlos apurado para hacer la presentación. Es muy difícil sintetizar en pocos minutos el espectro de temas y la profundidad con que ha sido abordado cada uno de ellos en el informe, pero el tiempo es tirano, como se suele decir, y quiero invitar ahora al panel de diálogo, y creo que esto es la parte central de nuestro seminario, es poder escuchar a continuación justamente lo que mencionaba Jacobo, la importancia que tienen los actores sociales en este entramado de políticas públicas y de desafíos que tiene el sector y las problemáticas que estamos abordando. Y en ese sentido tenemos yo creo que un panel de lujo, porque hemos logrado converger con distintos actores gubernamentales y actores sociales, y vamos a tener a José Luis Romero, jefe del Departamento de Desarrollo Rural de ODEPA, ¿no?, de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas, que tiene una larga tradición de producir conocimiento también para orientar las políticas públicas en esta materia. A Manuel Ignacio Hertz, abogado de la Sociedad Nacional de Agricultura, una contraparte que tenemos regularmente en OIT y trabajamos muy activamente con este gremio empresarial. Amalia Pereira, vicepresidenta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, con quien también tenemos una larga trayectoria de trabajo justamente en los desafíos que tiene la población migrante y las dimensiones laborales, además de otras dimensiones. Y finalmente Karina León, encargada de la Oficina Municipal de Derechos Humanos de la Municipalidad de Arica, que nos va a dar seguramente una perspectiva más local y del trabajo a nivel municipal, como mencionaban también los colegas. Les propongo unas intervenciones de 5 minutos cada uno, bajo la premisa de cuáles son los principales desafíos que enfrenta Chile en materia de inserción laboral de trabajadores migrantes en el sector rural. Y luego, si nos quedan unos minutos, podemos hacer una segunda ronda de comentarios finales. Yo lamento que este tema nos daría para conversar extensamente con cada uno de ustedes por las enormes dimensiones e implicancias que tiene, pero seguramente vamos a estar en contacto de aquí en adelante para poder seguir alimentando y contribuyendo a una discusión para una construcción de un futuro mejor para los trabajadores migrantes en el ámbito rural, con el ingrediente que quizás a mí me gustaría agregar, que también el mundo de la producción en el sector agrícola, en los sectores rurales, también está en constante transformación en el ámbito de esto que hemos llamado el futuro del trabajo, ¿no? La incorporación de tecnología, las nuevas formas de organización de la producción, que se suman a los temas más estructurales que tenemos y los desafíos que impone las circunstancias que está viviendo Chile a partir del estallido social del año pasado y fundamentalmente ahora la crisis de la COVID, que ha impactado tan fuertemente en la economía, más allá también de lo sanitario. Entonces me gustaría empezar con José Luis, invitándote para tus comentarios, tus reflexiones. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Fabio. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a OIM, OIT y FAO por invitarnos a participar de este panel. En el contexto, ¿cierto?, de que las dinámicas de los territorios hoy día están cambiando, no solamente por la contingencia, sino que también, como ya decía Yves, producto del envejecimiento, de la migración interna. Y eso para nosotros abre un desafío que hemos ido abordando y que hemos tomado como uno de los principales pilares de trabajo del Ministerio de Agricultura, que es el desarrollo rural. Y en ese ámbito, contarles para los que no están al tanto, hemos aprobado el 5 de mayo de este año la Política Nacional de Desarrollo Rural, que está siendo coordinada por el Ministerio de Agricultura, pero que tiene 12 ministerios, entre los cuales está, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, y varios que tienen incidencia en el desarrollo de los territorios,
para la implementación de esta política. Esta política durante este año va a tener un consejo público-privado que va a establecer las metas y también en este ámbito del trabajo va a establecer metas que son relevantes para la consecución de sus objetivos, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de los territorios. Y en torno a eso, al ámbito de las oportunidades, ya lo decía Yves, en el ámbito de las oportunidades hay muchas oportunidades que se dan en este contexto. Si bien tenemos muchas brechas que enfrentar, hay muchas oportunidades que enfrentar. Y en ese sentido, creo que el estudio está muy en línea con lo que la misma política rural dice, que la mirada del territorio rural, más allá de las brechas, tiene que ir sobre este espacio de oportunidades. ¿Y qué oportunidades vemos nosotros en esto? Lo primero, visibilizar y facilitar la integración de los trabajadores migrantes en el sector. Creo que hay un desafío ahí que hoy día está siendo abordado por el proyecto de ley de migración y extranjería, que se encuentra en segundo trámite en el Senado. En este sentido, creemos que se debe considerar la entrega de visas migratorias, lo que está abordando este proyecto, específicas para trabajadores de temporada del sector, para así facilitar la integración y la inserción laboral de los migrantes en el mundo rural y también en el mundo agrícola. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura está participando en una mesa técnica que está siendo liderada por el Ministerio del Interior para poner los puntos del mundo agrícola en la mesa y por supuesto que sean considerados en la tramitación de la ley. El segundo desafío que creemos que es relevante es facilitar el acceso a los trabajadores migrantes al sector, del sector a programas de capacitación. Una de las cosas que pone de relieve la política rural tiene que ver con las particularidades que tienen no solo los territorios, sino que también las culturas asociadas a esos territorios. Y creemos que en esto de la población migrante también hay una particularidad que hay que abordar y que es un desafío para la política pública. Por ejemplo, por ahí también se mencionaba el tema del idioma, que es uno de los temas más relevantes y que son hoy día barreras de acceso al sector y también a mejores oportunidades. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura se encuentra en constante vinculación con el CENSE para mejorar los programas de competencias laborales de los trabajadores del sector, y también es una línea de trabajo permanente que tenemos. Y el último punto que creo que es importante como desafío es el conocimiento que tiene el sector empresarial y los intermediarios de la normativa laboral. Creo que también tenemos que avanzar en campañas de difusión de la normativa laboral, así como decía Yves, también junto con la fiscalización. Creo que también es muy importante educar y también de alguna forma difundir la normativa para los trabajadores agrícolas, y en ese sentido ODEPA, a través de sus distintas mesas público-privadas, también está de manera permanente trabajando en esta línea. Bueno, eso por acá. Creo que hay muchos desafíos que plantea el estudio. Agradecer nuevamente la invitación y bueno, y agradecer también este levantamiento que se hace para seguir generando política pública, tanto del sector público como del sector privado. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Es muy importante lo que mencionas del tema de la formación y el rol que tienen otras instituciones laborales que, por supuesto, tradicionalmente tienen un sesgo más hacia lo urbano y es una oportunidad importante también revitalizar y renovar las políticas de formación y de apoyo al desarrollo de habilidades también para estas transformaciones que está sufriendo el mundo agrícola. Me gustaría entonces ahora invitar a Manuel Ignacio Hertz. Manuel, 5 minutos para tus reflexiones, tus palabras. Gracias. Muchas gracias, Fabio. Gracias también a la OIT, a la OIM y a la FAO por la posibilidad de haber participado en este consejo asesor y por el informe que la verdad que estuve revisando ayer y la verdad es que tiene muy buenos elementos para poder abordar esta materia como una política para las políticas públicas. Me gustaría hacer algunas pequeñas precisiones que si bien estamos enfocados al mundo rural, que es lo que nos interesa, el problema que hay en materia de migración es un problema que hay tanto en el campo como en la ciudad. Ya es un problema más amplio, migrantes en general,
y también tener presente que la ley chilena no hace distinciones entre los trabajadores extranjeros nacionales, salvo pequeñas excepciones como los funcionarios públicos o la que comentaron recién de la cantidad de trabajadores en empresas de más de 25 personas. Pero es una realidad la migración que en el campo ya nos hemos sabido adaptar y hemos asumido de muy buena manera, ¿ya? Sin embargo, creemos que uno de los puntos más relevantes o el mayor desafío que enfrentamos hoy día es que creemos que el marco regulatorio no tiene la simplicidad que requiere, que la burocracia del organismo público que existe actualmente tampoco da abasto con los requerimientos actuales. ¿Ya? Las excesivas demoras que hay en las solicitudes de permisos y de visa son realmente impresentables. Hemos visto en otros sectores públicos, como por ejemplo, ahora actualmente con el ingreso familiar de emergencia, el registro social de hogares, cómo se han hecho plataformas que simplifican y que hacen que las personas puedan acceder a las prestaciones sociales de manera simple. Creemos que en materia migratoria debiera ocurrir algo similar. Hoy día realmente se afecta mucho al sector productivo el no tener la agilidad y la rapidez en estas medidas, ¿ya? Y se afecta también a los trabajadores principalmente, ¿ya? Pasa otra cosa, que aquí sí es importante el tema rural. Parte de los trabajos en el sector agrícola son trabajos temporales entonces los plazos que hay para toda esta tramitación de permisos y visas son pensando en la ciudad, en la industria, en las oficinas, en el comercio y no pensando en periodos acotados porque nosotros dependemos del clima, dependemos de la naturaleza, no dependemos de una planilla Excel en que podamos nosotros organizarnos de otra manera. Y en ese sentido creemos que hace falta robustecer y modernizar el organismo público a cargo de esto. Creemos que hace falta recursos. Esto es un problema no de un gobierno, de muchos gobiernos. Como Estado no hemos tenido la capacidad de abordarlo de buena manera y menos con la gran cantidad de flujo migrante de estos últimos años. Todas estas normativas también, esta burocracia afecta mucho. Hay un ejemplo muy básico, pero el contrato de trabajo de los trabajadores migrantes debe ser firmado ante notario. Si yo estoy en un sector rural, apartado de la ciudad, apartado del pueblo, y puede que el pueblo más cercano tampoco haya una notaría, problemas tan pequeños como ese se amplifican en cada uno de los puntos en que la normativa a veces no llega a lo que se necesita. Esto aumenta la informalidad con todos los problemas que eso conlleva. El último punto a mencionar también que respecto a lo que señalaban anteriormente Jacobo, André y Ed, acá hay un punto que efectivamente no es que los trabajadores migrantes estén robando el trabajo, no, son necesarios como, y el campo así lo ha entendido y es una necesidad para el sector productivo. Hay otro problema que se podría hacer aparte de por qué los trabajadores, estas jóvenes a nivel nacional no están quedándose en el campo. Pero hoy día para nuestro sector realmente son una fuerza laboral importante. Nosotros nos hemos preocupado como organización gremial de informarle a nuestros agricultores asociados y agricultores en general la necesidad de hacer bien las cosas y creo que eso es una cosa importante que tenemos todos que hacer como empleadores. Muchas gracias, Manuel, por tus consideraciones siempre tan específicas y prácticas para poder avanzar en una agenda de implementación justamente de la política pública. Me gustaría entonces continuar con Amalia Pereira, vicepresidenta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Amalia, por favor, gracias. Tu micrófono, ahí está, perfecto. Sí, te escuchamos, Amalia, adelante. Buenos días de nuevo a todos y a todes. Igual, creo que me sumo a todo lo que han comentado en cierta medida los panelistas que me antecedieron, pero solamente decirles una cosa. Nosotros tenemos una ley migratoria que fue hecha en dictadura y eso no se ha cambiado. Han habido avances, pero no se ha cambiado. Entonces, cuando se hizo en dictadura, se conversaba y se decía que la migración tenía que ser para mejorar la raza. Y ese concepto, lamentablemente, seguimos siendo un país racista y un país xenofóbico. Me sumo a lo que dicen, vuelvo a decir, eso es la realidad. Nosotros como Central Unitaria de Trabajadores, hace más de 12 años que trabajamos efectivamente con la migración sujeta a derecho y sujeta a trabajo. Voy a precisar 4 puntos.
que creo que para nosotros son de alta relevancia hoy en día, mirándolo desde el punto de vista de trabajo. Para nosotros es necesario ampliar y ejecutar los actuales acuerdos bilaterales, ampliarlos con Bolivia y mejorar el problema de Arica y Tacna, ampliando la estadía de trabajo. Hoy es solo 7 días que pueden permanecer junto a esto y operativizar un acuerdo con Argentina, con el tema del Mercosur. 2, crear visas que respondan a la realidad migratoria rural y que solucione la visa de Mercosur. Creemos que el trabajo rural hoy en día es prácticamente, y tenemos conocimiento de eso, sobre todo el mundo del trabajo, nosotros como central estamos de Arica a Magallanes, que está siendo parte de una trata laboral y de una esclavitud, sobre todo con los migrantes que efectivamente tienen otro color y tienen otro idioma. Permitir el cambio de visa para las personas que opten por una visa como trabajo temporal. En Chile tenemos una temporalidad en invierno y verano donde efectivamente nuestra población hoy en día nos está desplazando porque como han mejorado las condiciones educacionales, efectivamente ese puesto lo están ocupando los compañeros migrantes. Y un cuarto elemento, entregar herramientas reales de fiscalización a la inspección del trabajo. ¿Cómo va a ir un inspector del trabajo al campo y ha ido, ha supervisado, los tienen en un packing, los tienen escondidos cuando ellos llegan a fiscalizar? Entonces también aquí hay un tema que tiene que ser tratado a nivel país y a nivel con las autoridades y los empresarios, porque aquí hay abuso. Pues esto se destina a otro tipo de migración, el tema de la visa del Mercosur. En ese contexto, nosotros como Central Unitaria de Trabajadores decimos lo siguiente: no hay una ley laboral especial para los migrantes, es todo para todos iguales. Salud y seguridad en el trabajo, un contrato digno. Lo que dijo Manuel, efectivamente en el campo no hay una notaría cerca donde están trabajando y el migrante la necesidad que tiene es trabajar, trabajar y trabajar para mandar remesas a su país. Entonces, eso no se ha podido solucionar ni visibilizar en el agroindustria. Nosotros creemos que aquí hay un abuso, creemos que aquí hay una trata laboral, creemos que aquí hay un mal uso y no tenemos conciencia que son trabajadores. Y más aún, nosotros hace más de 10 años en Chile efectivamente se habló de un país pujante, salud gratis, educación gratis, vivienda gratis. Entonces las expectativas del migrante que vino a buscar mejores condiciones de trabajo, de humanización, se perdieron. Entonces yo me quedaría en eso, nuestra central permanentemente visibilizando temas laborales. Efectivamente, también para nosotros es una problemática porque algunos países tienen otra cultura del mundo de la sindicalización. Chile tiene una tasa de sindicalización baja, entonces tenemos que acogernos, tenemos que valorar en ello la policulturalidad y sin duda la mano de obra que está llegando y los estudios, inclusive hay países, hay migrantes que tienen más estudios que nosotros y Chile no los ha aprovechado. Queremos mejorar nuestra ley migratoria, queremos tener una ley migratoria sujeta a derechos humanos y creemos que ahí va a ser la mejor manera de integrar a nuestros amigos migrantes. Eso, Fabio, como central unitaria y la opinión. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Amalia. Al igual que con Manuel, reconocer que el involucramiento que han tenido los gremios y los sindicatos en entender y contribuir a esta problemática y este fenómeno de la migración laboral en Chile. Es un tema relativamente nuevo, o sea, es un tema que forma parte de nuestra historia económica, social, pero las características del fenómeno que adquirió en los últimos años es sumamente nuevo por la composición y la importancia que tiene. Entonces, reconocer y gracias por también las contribuciones específicas y concretas de cómo se puede mejorar en la agenda pública. Yo creo que son muy importantes esos comentarios. Bueno, finalmente me gustaría invitar también a Karina León para que nos cuente un poquito desde el norte sus reflexiones y sus contribuciones. Les voy a pedir entonces que apaguen también sus micrófonos para aquellos que no están hablando, para que no tengamos interferencias en el audio. Adelante, Karina.
Ahora sí, ¿me escuchan? Super. Perfecto, Karina, adelante. Agradecer la instancia de participación y felicitar la iniciativa del estudio también. Y tal como plantea el estudio, nosotros también consideramos que la informalidad de los trabajadores migrantes es un desafío realmente para trabajar de manera conjunta. Nosotros notamos acá en Arica, mayormente en la zona rural, que existen grandes problemas para la contratación o para la formalización finalmente de los trabajadores, considerando, por ejemplo, que una persona peruana pueda solicitar una visa sujeta a contrato, en lo que demora en gestionarse toda esta visa, puede durar 6 meses o más, pues la faena o la temporada por la cual vino puede ya terminar, ¿verdad? Esto se refleja mucho en la zona y fomenta la informalidad, apoya también vulneración de derechos. Y esto en consideración de frontera, donde las personas van y vienen, hay un flujo constante, también hay una visión importante de este flujo, se denota mucho más. De hecho, ahora en el contexto de pandemia, ¿verdad?, de COVID, con el cierre de fronteras del 18 de marzo, pudimos notar que acá en Arica se gestionó una especie de gran cantidad de personas paradas de nacionalidad peruana. En algún momento en mayo tuvimos 1.500 personas, muchas de ellas con turismo, ¿verdad?, que estaban acá en Arica. Si bien no eran todas de zona rural, eran mayormente de zona rural, y eso nos puede ayudar a visualizar toda una cantidad de personas que están en el territorio o que tienen esta condición y que nosotros no se puede visualizar su real trabajo, sus derechos, su aporte también acá en esta zona de frontera, y que se facilita mucho más al estar tan cerca, ¿verdad?, tanto de Perú como Bolivia. Eso es uno de los mayores desafíos que también se debe contemplar en la ley, ¿verdad? Cómo somos estas temporadas, esta flexibilidad nos ayudaría a tener algunos contratos como más flexibles en frontera o que sean por temporada, ¿verdad? Sabemos que las personas están una temporada aquí, después por el tomate, después bajan a la uva y así se van moviendo, y solicitar estas visas en cada región finalmente también es una complicación. Como desafío también para nosotros lo consideramos importante es cómo nosotros visualizamos y estamos conscientes que en la región de Arica y Parinacota también es mayormente indígena, y cómo las personas migrantes al cruzar la frontera no se invisibiliza esta condición que consideramos importante. Normalmente al cruzar se ve como una persona migrante y por así decirlo, se pierde entre comillas, o se invisibilizan todos estos derechos también que puedan tener como población indígena, y también la interculturalidad que se tiene que notar con esto. Creo que es un desafío no solo desde los gobiernos locales, sino que también desde toda la estructura finalmente, tener estas consideraciones. Y bueno, también hemos visto algunos factores importantes de la participación, y en eso recogemos la quinta recomendación que hace el texto que plantea, ¿verdad?, de cómo nosotros generamos estas alianzas estratégicas con otras instituciones, y a su vez fomentamos que la participación de las personas migrantes. Para nosotros ha sido éxito en su momento el trabajo que tuvimos en 2017 y 2018, que comenzamos con una alianza con el Departamento de Extranjería a través de la visa para los niños y niñas y adolescentes, en los cuales participamos como agente migratorio también en los establecimientos educacionales, y logramos regularizar más de 550 niños, que fue una cifra bastante importante en todo este periodo. Y que nos ayuda a mostrar cómo nosotros como municipio realmente tenemos mucha llegada con la comunidad, somos un brazo importante en la zona rural, sobre todo acá en Arica, donde tenemos oficinas en zona rural y nos convertimos en el centro de atención y también de orientación. Lo importante también de que los municipios estén capacitados y funcionarios que puedan apoyar y derivar de mejor forma.
y que, claro, cuando funcionamos en estrategia, como de manera estratégica, quiero decir, y también articulado con otras instituciones, logramos finalmente apoyar la inclusión de las personas migrantes que trabajan en zona rural. Y para nosotros un desafío, y que lo trabajamos porque creemos también en la gestión comunitaria, apoyamos también la inclusión de las personas migrantes desde las organizaciones, tanto formales como informales, aprovechar los liderazgos que existen en el territorio para que ellos también se conviertan en voceros, en transmisores, que ayuden a transmitir información, ya que por lo menos acá en la zona rural existe baja información, mucho boca a boca, mucho rumor, lo cual genera como mitos hacia acercarse a la institucionalidad, y nosotros ayudamos a que ellos mismos nos ayuden a derribar estos mitos, a acercar mucho más a la comunidad con las los nuevos cambios migratorios, ¿verdad? A qué visas pueden acceder también. Y eso ha ayudado a que por lo menos el municipio se vea algo mucho más cercano. Quizás a otras instituciones todavía tienen temor. La inspección del trabajo, ¿verdad? U otras instituciones que puede generar algunos temores. Esta presencia constante de nosotros en el territorio ayuda también a generar mayores vínculos, mejores vínculos, y también respetar la interculturalidad y los factores culturales que son importantes para nosotros, además de relacionarlos con el entorno, con las personas que viven en el territorio y que normalmente quizás no van a tener este vínculo, o evitar que tengan roces sociales. Nosotros hemos notado que acá en Arica, gracias a un estudio que también sacamos en el 2018 con la Fundación para la Superación de la Pobreza, que la comunidad chilena no se relacionaba mucho con la comunidad migrante. Entonces para nosotros ha sido un desafío ver cómo logramos esta interacción, que también es un método o una forma de generar mayor convivencia, menos roce social, y además factores de protección para la misma comunidad migrante que quizás va a desconocer dónde dirigirse, dónde acercarse, y sobre todo en lugares donde en Arica no llega la señal de celular o no hay tanta comunicación de tanta tecnología. Finalmente las personas son los que se vuelven unos voceros, y eso también ayuda a trabajar bastante con la comunidad. Creo que son varios los desafíos y que recoge muy bien el estudio, y que también, mostrar un poco también la realidad de zonas de frontera que en muchas ocasiones se invisibiliza, y también se debería generar medidas un poco más específicas debido a los flujos migratorios. Y bueno, con todo, creo que ahora se ha puesto un poco más evidente con todo lo que está pasando en pandemia, con lo que ha pasado tanto en Iquique como en Arica, ¿verdad? Eso por el momento, muchas gracias. Bien, Karina, te agradecemos mucho también tu contribución, porque deja un testimonio claro de la importancia que tiene el municipio, y no solamente por el tema general que hemos estado discutiendo de las migraciones, sino por que en este contexto de crisis, de emergencia por la pandemia, también han estado en la primera línea dando respuestas a las necesidades de la ciudadanía, de la población. Entonces, un reconocimiento también del equipo de Naciones Unidas. Estoy seguro que también los colegas de la SNA y de la CUT también tienen ese reconocimiento al trabajo que ustedes hacen en los municipios con las comunidades. Y gracias también por traer la dimensión cultural, porque en definitiva nosotros hablamos a veces de números de trabajadores, números de empresas, de productividad, de valores, pero todo esto tiene una dimensión humana, social muy importante, que si no logramos incorporarla en nuestros análisis, en nuestras políticas, no va a tener el impacto y la efectividad que todos deseamos. Estamos ya con el tiempo cumplido. A mí me encantaría hacer una segunda ronda de comentarios, pero algunos de nosotros tenemos otras actividades, la plataforma también tiene un límite de uso. Entonces voy a felicitar a este panel de lujo que hemos tenido, agradecerles enormemente también haber hecho comentarios muy precisos, concretos, y en un tiempo que nos permita poder acomodarlos en el panel. El estudio está en las plataformas nuestras, en las páginas de
las agencias. Los invito también a que nos ayuden a diseminarlo me gustaría pasar ya al último punto que tenemos en el programa, que es invitar a mi colega Richard Velázquez, que es el jefe de misión de la OIM, un gran impulsor para que trabajemos también conjuntamente con FAO en estas problemáticas, en estas dimensiones, y para que nos haga el cierre con algunas reflexiones de lo que se ha discutido en el informe, en el panel y del camino que viene por delante. Richard, por favor, la palabra. Gracias, Fabio. Bueno, muy buenos días. Realmente desde OIM valoramos, sin lugar a dudas, este tipo de iniciativas y de documentos. Digo esto por lo siguiente. Hay dos áreas en el tema migratorio que en la región no fue explorado con mucha profundidad. Una es el área de remesas. Realmente reconocemos que es un gran ámbito aún de trabajo en materia de desarrollo e investigaciones de documentación, y el otro es el ámbito rural. Claro, porque siempre en los temas migratorios en la región, bueno, y en el mundo se concentraron en analizar el movimiento de personas hacia zonas urbanas. Entonces, ese análisis generó una gran batería de información, de políticas públicas y de acciones de los gobiernos destinados principalmente a ese objetivo, a la zona urbana, y dejando cuestiones importantes y relevantes en el ámbito rural. Entonces, en ese sentido creo de que este estudio, sin lugar a dudas, sienta las bases que permitirán avanzar hacia realmente una buena gobernanza migratoria. Y digo gobernanza migratoria porque en el ámbito rural, en todos los ciclos, en todas las etapas, sea en la labranza, sea en la siembra, sea en la zafra o en la comercialización, está presente la mano de obra migrante. Y más en el contexto chileno, sabemos y conocemos de esa importancia del trabajador migrante temporal que aporta la mano de obra en ese proceso. Destacar una gran hipótesis o un gran hallazgo que permite sustentar las bases de refutar cualquier tipo de afirmación de que la eterna hipótesis de la sustitución de la mano de obra migrante. O sea, la mano de obra migrante en el caso de Chile, sin lugar a dudas, es relevante para mantener la cadena de producción nacional. Se identificó efectivamente en esta época de crisis que los productos que vienen de la zona rural, el producto del campo, fue altamente requerido y se mantuvo en los niveles de, digamos, canales de producción en los últimos 4 meses prácticamente en la región metropolitana. Esos productos, frutas, verduras que llegaban a la región metropolitana provenía de la zona rural, probablemente en la gran medida de la mano de obra migrante. Entonces, sin lugar a dudas, hay, digamos, un gran elemento a destacar dentro de este estudio. Desafíos. El gran desafío, sin lugar a dudas, es traducir toda esta información en acción que conlleve a la adecuada implementación de políticas públicas. Sin lugar a dudas, lo mencionado por los panelistas anteriormente es de suma relevancia, en el sentido de adaptar los procesos de visados al tipo de trabajo y no solamente en los tipos de visados, sino también a las regiones de la cual, digamos, se están desarrollando las actividades económicas y laborales. Y digo esto porque no podría comparar una actividad económica en la región metropolitana con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la zona norte del país. Son realidades diferentes, particularidades específicas que deben considerarse tanto en la visión del empleador como en la visión, digamos, del migrante que llega a Chile para desarrollar su actividad cotidiana. Desde OIM nos gustaría enfocar el proceso hacia un proceso de gobernanza migratoria que, por un lado, permita incluir a los migrantes como una parte fundamental del proceso de desarrollo del país y al mismo tiempo que ese beneficio emane en un proceso de construcción de política pública conjunta. Ese un poco es, sin lugar a dudas, el gran desafío. Claramente se identificó en el estudio y es un apartado principal de los principios de la gobernanza migratoria el nivel, digamos, de articulación y coordinación de servicios
públicos. Y hago aquí una mención no solamente de servicios públicos, sino de todos los actores que hacen parte del proceso. La coordinación debe arrancar en diferentes puntos, desde el sector privado, que claramente necesita la mano de obra para producir, desde la mano de obra migrante que necesita de esa oportunidad laboral, y desde el sector público que necesita asegurar cada uno, digamos, de los escenarios, evitando cualquier tipo de abuso y asegurando el acceso a derechos y a obligaciones, que es lo importante en este proceso. Finalmente, me gustaría destacar la importancia de fomentar la protección hacia los diferentes procesos que abarcan el tema, digamos, de la migración rural, porque esta migración es muy particular, es una migración que llega y se va. Entonces hay que asegurar ese proceso de retorno y sobre todo teniendo las dinámicas que se dan, por ejemplo, en la zona norte, algunas dinámicas que se dan en la zona central. Bien lo mencionaban que el tipo de trabajo migrante viene para la cosecha de tomate, luego pasa a la uva, luego pasa, bueno, a otro tipo de producción, y a diferencia de los migrantes en la zona urbana, es una población que se está movilizando en todo momento. Entonces, sin lugar a dudas, esto nos genera un gran desafío en el marco de este estudio. Por OIM, sin lugar a dudas, mencionar, destacar y sobre todo valorar los hallazgos. Y bueno, digamos que el gran desafío por delante es, sin lugar a dudas, traducir toda esta información, todos estos insumos en políticas públicas que sean beneficiosos para el desarrollo del país, para el desarrollo de los migrantes y sobre todo para el desarrollo en sí de la comunidad donde se están desarrollando estas actividades. Así que muchas gracias por este espacio y felicitarlos por el trabajo realizado. Bien, muchas gracias, Richard, por estas palabras de cierre. Nuevamente me gustaría agradecer especialmente al panel, a José Luis, a Manuel, a Amalia, Karina por sus contribuciones. Nuevamente agradecer al equipo de trabajo de OIM, FAO y OIT, representados por Carlos Baeza, Andrés Aramago y Jacobo Velasco. Detrás de ellos tres también ha habido otros colegas de las tres agencias trabajando conjuntamente, entonces agradecemos también, y el equipo de consultores que contribuyó para la redacción y sistematización de la información. Sin más, invitarlos a que puedan explorar el informe, nos ayuden a diseminarlo, y estamos a las órdenes de ustedes para poder acompañarlos en los distintos foros, en las distintas actividades que tengan que ver con estas tres dimensiones, ¿no? El empleo, el trabajo rural, las migraciones y los temas de las instituciones laborales a nivel nacional, a nivel regional y a nivel territorial y municipal. Sin más, entonces, muchas gracias a todos y deseo que tengan una buena mañana, una buena jornada de trabajo y que se encuentren en salud todos. Un gran saludo a todos y a todas. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Fabio, y nuestra central a disposición de todos y todas para trabajar por los compañeros seres humanos, los compañeros migrantes, y a disposición para ponernos a mejorar y hacer de este mundo mucho mejor. Gracias. Bien, muchas gracias, Amalia. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Karina. Adiós.